The seasons come and go like thoughts of you. Bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando y en el episodio de hoy vamos a ver de todo lo que tiene que ver con las curvas de crecimiento y qué es el dilema de los innovadores. Pero antes de nada, este episodio está siendo posible gracias al patrocinador del episodio. En este caso es el podcast Noctua. Noctua es el podcast de nuestros amigos Juan de, Flavio y Antonio, que yo personalmente escucho todas las semanas para aprender todo lo que tiene que ver con noticias de tecnología, con conversaciones también con algunas personas relevantes. Decir que Juan de, Flavio y Antonio son los gestores del fondo de inversión Andromeda Value Capital, que está especializado en todo lo que tiene que ver con tecnología, videojuegos, media, etcétera. Así que si quieres escuchar este podcast, que a mí ya te digo que a mí me encanta, por eso es patrocinador de este episodio, puedes buscarlo en iVoox, Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Además, si quieres ser patrocinador de otro episodio de Píldoras del Conocimiento, simplemente escríbenos a info@pildorasdelconocimiento.com. Voy a tratar de hacer este episodio, aunque puede ser un poco complejo a lo mejor de entender, que sea didáctico, ameno y entretenido. Mira, para empezar, antes de nada, todos seguro que conocéis la ley de Moore. Es aquella que expresaba que cada 2 años se duplicaría el número de transistores en un microprocesador. Esta ley es de 1965. Sin embargo, en 2007 el propio Moore determinó una fecha de caducidad para su ley. Dice, mi ley dejará de cumplirse dentro de 10 o 15 años. Esta fecha ya se ha cumplido, sin embargo la ley sigue funcionando. Quizás no al mismo ritmo que antes. De hecho, desde el año 2000 el número ha disminuido y ya no se duplica cada 2 años, sino cada 2,6 años. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son las consecuencias directas de la ley de Moore? La consecuencia directa es que los precios bajan al mismo tiempo que las prestaciones suben. Hay que decir, lógicamente, que no es una ley en sentido científico, sino más bien una observación. También otras observaciones que son alternativas a esta ley de Moore, quizás menos conocida, es por ejemplo la ley de Kurzweil, también conocida como la ley de los rendimientos acelerados. Esta ley nos habla de que la potencia de cálculo, ya no habla de número de transistores, ha ido creciendo y crecerá de forma exponencial desde las primeras máquinas capaces de computar automáticamente mediante el uso de tarjetas perforadas hasta en el futuro quizás los qubits. También otra ley alternativa a esta ley de Moore es la ley de Hwang, bautizada así por Christopher Mintz, que es un editor de Wall Street, que ha mostrado cómo en los últimos años la progresión de la capacidad de cálculo se ha ido incrementando de forma aún más notable que la ley de Moore. ¿Por qué? Porque las computadoras gráficas, las GPUs, están creciendo a un ritmo mucho mayor actualmente que la ley de Moore. A eso hace referencia a la ley de Hwang y que se engloba de alguna forma en todas estas leyes que al final consiguen que la ley de Kurzweil, esta ley de rendimientos acelerados, se esté cumpliendo constantemente. Además no nos quedamos ahí, porque por ejemplo la ley de Koomey, o escrito Koomey, habla de que por una carga de computacional fija, la cantidad de batería que necesitas caerá por un factor de 2 cada año y medio. Es decir, las implicaciones de esta ley de Koomey es que la cantidad de la batería requerida para una carga computacional fija, es decir, para una carga de trabajo, caerá por un factor de 100 cada década. Además, como los dispositivos cada vez son más pequeños, más móviles, más desmaterializados, esta tendencia tiene cada vez más importancia en el futuro. Si bien parece que hay un límite físico de esta reducción de batería o de energía consumida por cada unidad de cómputo, que se estima que está aproximadamente en el año 2050. Dejando de lado estas leyes observacionales, voy a hablar de otra serie de conceptos que tienen que ver con curvas de crecimiento, que tienen que ver con empresas y no solo con las empresas. Voy a tratar de desgranar lo que se vaya entendiendo. Seguramente algunos de vosotros conoceréis el ciclo de las expectativas de Gartner. ¿Qué es el ciclo de las expectativas de Gartner? Es una representación gráfica en forma de curva que representa la madurez y adopción de las tecnologías y de las aplicaciones, y cómo pueden ser potencialmente relevantes para resolver problemas reales. Básicamente, este ciclo de sobreexpectaciones de Gartner se compone de 5 fases. La primera es la fase del lanzamiento, en la cual cualquier lanzamiento de producto o servicio genera cierto interés y cierta presencia en los medios. Luego llega el pico de expectativas sobredimensionadas. En esta fase, el impacto en los medios genera normalmente un entusiasmo y expectativas
poco realistas. Es posible que algunas de estas experiencias pioneras se lleven a cabo con éxito, pero habitualmente hay más fracasos que éxitos. Consecuentemente, llega el abismo de la desilusión, es decir, las tecnologías entran en este abismo porque no se cumplen las expectativas. Estas tecnologías dejan de estar de moda y en consecuencia, por lo general, la prensa abandona completamente el tema. Posteriormente, las que sobreviven a este abismo de desilusión entran en lo que se conoce como la rampa de la consolidación. Aunque los medios dejan de cubrir esta tecnología, algunas empresas, algunas propuestas de valor perduran y siguen trabajando en evolucionar su tecnología. Luego llega lo que se conoce como la meseta de la productividad. En este caso, sus beneficios ya están ampliamente demostrados, consolidados y aceptados. La tecnología en este caso se vuelve cada vez más estable y evoluciona en segunda y terceras generaciones. Si bien quiero profundizar un poquito más en esto que tiene que ver ya con la meseta de la productividad. Y aquí entro en lo que se conocería como las curvas S de crecimiento. Las curvas S, que lo he mencionado en algún episodio con Emérito o con Luis Miguel Ortiz, hacen referencia a lo siguiente. Es una curva en forma de S, como te puedes imaginar, que comienza cerca de cero, crece gradualmente hasta alcanzar un aumento relativamente repentino y luego se nivela o disminuye. Cuando una empresa ya comienza de verdad, cuando entra en esta meseta de la productividad, su crecimiento suele seguir este patrón. Cuando la empresa comienza, se pone en marcha, muy al principio, sus productos se venden lentamente, pero a medida que gana clientes y popularidad, puede tener una época de rápido crecimiento, de crecimiento casi exponencial. Finalmente, se puede ralentizar hasta alcanzar una determinada estabilidad. Finalmente, fruto de la competencia o multitud de causas, la empresa puede entrar en declive. Esta curva puede ser útil para entender el patrón de crecimiento de una empresa o el desarrollo de un producto, reconocer en qué fase te gusta a ti como inversor invertir, en qué parte de esta zona S, si inviertes en empresas que están muy al comienzo, que sería como la inversión en capital riesgo, si inviertes en empresas en que la curva S está muy acelerada, en la parte en la que la rampa de aceleración es más grande, que sería el equivalente a invertir en empresas de hipercrecimiento, hipergrowth, o inviertes en una fase que no está en hipergrowth, que empieza a rebajarse el crecimiento. Estamos hablando de crecimiento entre el 10 y el 20%, a mí particularmente la parte de la curva S donde más me gusta invertir, que no está exento de riesgos. Luego puedes invertir en una zona más plana, que serían casi los inversores en dividendos, con un crecimiento ya lento o nulo, y finalmente puedes hablar incluso de invertir en empresas con crecimiento decreciente, buscando de alguna forma, entre otras cosas, ese valor terminal o que enlacen con otra curva S que les lleve desde el momento de decrecimiento a un momento de aceleración otra vez acelerada. Si esta es la tipología de la curva S, ¿qué provoca exactamente los puntos de inflexión que cambie la pendiente de la curva? Bueno, pues algunas de las causas que pueden provocar estas inflexiones son, por ejemplo, una nueva tecnología incumbente en el sector. Por ejemplo, cuando los competidores de una empresa pueden lanzar una nueva tecnología o producto disruptivo que puede provocar este punto de inflexión. Puede ser también una saturación del mercado. Si el producto de una empresa ha tenido ya mucho éxito, ya copado todo el mercado, la demanda de sus productos pueden bajar. O, por ejemplo, cambios normativos. Estos cambios de regulación pueden ralentizar o frenar directamente el crecimiento del producto de la empresa. También cambios en la financiación, catástrofes naturales, cambios económicos. O sea, al final el ciclo económico te puede afectar. Cambios de tendencia. O también pueden surgir problemas al escalar. También cambios de valores en la estrategia corporativa, cambios en la relación con los clientes, ralentizamiento de la innovación, falta de pruebas, etc. Y llegamos a una de las partes que más me interesan de este episodio. Es todo lo concerniente a lo que tiene que ver con el dilema de los innovadores o el dilema del innovador. Esto viene recogido, viene inspirado del libro de Clayton Christensen, titulado así, El dilema de los innovadores, cuando las nuevas tecnologías pueden hacer fracasar a las grandes empresas del futuro. ¿De qué va esto del dilema de los innovadores? Bueno, sucede que toda empresa, una vez que se va haciendo más grande, que va cogiendo mayor tamaño, se ven más sometidas al proceso de seguir mejorando de forma continua su producto. Los accionistas le piden a esa determinada empresa que siga enfocada en monetizar, en mejorar, en dar más valor, etc. O sea, lo que viene siendo explotar el producto que ya se está creando. Pero por otro lado, y bajo el radar, en un mercado, en un nicho, en un mercado emergente, en algo en principio colateral, empiezan a surgir tecnologías disruptivas que no tienen que ver con la forma que se hacía anteriormente de solucionar el problema.
Lo que suele suceder es que estas tecnologías pasan por debajo del radar porque al principio son productos de peor calidad, más caros, con peores márgenes, en general que funciona todo peor, pero la clave está en que la curva de aceleración de mejora puede ser drásticamente mayor que la curva de mejora que tienen las empresas que ya están consolidadas, aquellas que están haciendo la explotación. En el fondo es el dilema entre exploración y explotación, y cómo las grandes tecnologías o las grandes compañías, sean de tecnología o no, si no ponen un pie en disrupción, lo intentan bien sea generar ellos pruebas disruptivas como hacen empresas como Amazon, como Google, etcétera, o bien sea comprándolas, pierden o tienen el potencial de caer fruto de la disrupción. Si pensamos en lo que ha sucedido a lo largo de los años, por ahí ya pasó Kodak cuando no se supo convertir al tema de la cámara digital. Al principio las cámaras digitales parecían mucho peores que las cámaras tradicionales analógicas. Además, seguían ellos enfocados en el tema del carrete, no querían perder su línea de negocio principal. Además, los accionistas te suelen presionar para que no, entre comillas, tires el dinero en cosas que pueden salir mal, porque al principio todas estas tecnologías disruptivas pueden salir mal. Pero si no surfeas la ola en el momento justo, si no sabes hacer coger la nueva ola que está surgiendo, que al principio es muy débil, pero que va cogiendo aceleración, puede que te deje atrás. Le pasó a Nokia también. Le pasó también a IBM, lo pasó a la informática de consumo, probablemente le está pasando a Intel hoy en día, y es esto a lo que se enfrentan los innovadores o las empresas que ya están consolidadas, cómo tener un pie en exploración y un pie en explotación de forma simultánea. ¿Y por qué estos gigantes como Nokia, como IBM, como Kodak, quizás como Intel, pueden caer en no ver suficientemente a tiempo la innovación? Bueno, pues porque las empresas dependen de los clientes y de los inversores. Por eso las grandes empresas muchas veces no pueden entrar en un mercado emergente y potencialmente arriesgado, a menos que sus inversores y sus clientes lo vean bien, estén de acuerdo. Y hay que tener en cuenta que la influencia de los inversores aumenta considerablemente a medida que la empresa crece. Luego también hay que tener en cuenta que las empresas más grandes normalmente no están interesadas en obtener una tajada de un mercado pequeño, de un mercado emergente, de un determinado nicho. Hay que tener en cuenta que para continuar el crecimiento del que sea 10, 15, 20%, se necesitan cantidades más interesantes o más grandes de dinero para mantener ese flujo de incremento de beneficios. Unido esto a que las tecnologías disruptivas son de mayor riesgo, suponen una inversión a mucho más largo plazo, y si no que se lo digan a Facebook ahora con el tema del metaverso, las grandes empresas suelen evitarlas. Luego también hay que tener en cuenta que a medida que una empresa se hace grande, hay un cambio hacia la toma de decisiones basadas en datos. Sin embargo, casi siempre es imposible medir los mercados que son inexistentes. Esto significa que la junta de inversores probablemente no tendrá los datos necesarios para invertir en tecnologías disruptivas. Luego también hay que tener en cuenta que estas tecnologías disruptivas pueden constituir un siguiente salto en la curva S que comentábamos inicialmente. Una empresa que sigue una curva S puede enlazar otra curva S y otra curva S y otra curva S según va enlazando disrupciones que generan tracción. Por ejemplo, vamos a aterrizarlo. Google cuando compró YouTube, Google cuando compró Android, Google cuando compró AdCleanSense, lo de la publicidad, pues son enlazar progresivas curva S que le permite a la empresa seguir teniendo tracción. También hay que tener en cuenta que la amplitud, esto lo hablaba con Emerito Quintana preparando este episodio, que le pregunté cuál era su opinión sobre esto y si me podía dar otro punto de vista. Me comentaba que la curva S hay que tener en cuenta que cada vez son de mayor amplitud debido a las tecnologías que cada vez son más activos intangibles, más digitales, que se generan efectos de red y escala más grande, y también son más cortas en el tiempo. Es decir, que una curva S, si no enlaza en el transcurso de 2, 3, 4, 5 años con una nueva curva S, probablemente entre en decadencia. Esto es especialmente relevante en el mundo tecnológico. Luego también hay que tener en cuenta, especialmente en el mundo tecnológico, que las empresas que más pueden intentar la disrupción dentro de su negocio que ya funciona son las empresas grandes, porque pueden hacer pruebas con productos que al principio puede ser quemar muchísima caja y que no vayan absolutamente a ningún lado, como pueda ser Stadia de Google o como puede haber sido Metaverso de Facebook o del grupo Meta, etcétera. Para eso hace falta cierto tamaño crítico para poder hacer estas pruebas, o por lo menos comprar empresas emergentes que puedan ser la próxima disrupción, como pueda ser el caso, por ejemplo, ahora de Adobe, en el caso de Figma o de Canva, que es una nueva forma de hacer las cosas,
directamente en el navegador, que hace unos años el navegador no pensábamos que iba a ser la competencia, porque lo único que funcionaba en la nube era el almacenamiento, pero no tanto el trabajo en el navegador. Pues ahora lo empieza a ser, y de forma colaborativa. Y empresas como Adobe, por ese legado tecnológico que tienen, les es mucho más difícil convertirse de forma rápida a esta tendencia, y porque tampoco pueden arriesgar, porque lo mismo no es la tendencia, aunque se piense que lo sea, y tira para atrás todo el negocio consolidado que lleva años trabajando en él. Entonces, estas empresas grandes muchas veces tienen complicado, a no ser que lo hagan a tiempo, vía adquisición, subirse a esa nueva curva S. Y hay que tener en cuenta que muchos inversores lo leen muy mal. Esto, por ejemplo, se ve en el caso de Tesla, como muchos inversores hace 5 o 10 años decían que era una absoluta estafa, que estaban valoraciones que no tenían ni pies ni cabeza, porque no entendían este tipo de dinámicas, como Tesla valía más que el resto, o vale más que todas las otras automovilísticas juntas. Y es porque el resto de automovilistas juntas, o cada una de ellas por separado, aunque puedan dedicar mucho más dinero a I+D, tienen mucho negocio legacy, mucho negocio, mucho costo hundido, mucha forma de trabajar de una determinada forma, que les es mucho más difícil reconvertirse rápidamente que una empresa nueva, incumbente, que le llaman un nuevo jugador de mercado, que va con una filosofía drásticamente diferente, como ha sido el caso de Tesla. Como te puedes imaginar, estimar cuánto va a ser la pendiente, la amplitud y la duración de las curvas de crecimiento, si se va a dar o no el dilema de los innovadores, es algo prácticamente imposible. Intentarlo casi siempre nos da una sensación de falsa precisión. Como estamos viendo a lo largo de este episodio, uno de los términos más de moda es el de disrupción, también es el de emprendimiento. El concepto hace referencia a aquello que produce una ruptura brusca y radical, que acaba con lo establecido, que pone patas arriba a un orden social, una organización jurídica o un sector económico. El concepto de disrupción es heredero de la teoría de Joseph Schumpeter, que es uno de los tres más importantes teóricos económicos modernos, junto con Karl Marx y Keynes, que de hecho fue quien popularizó hace 6 décadas el concepto de destrucción creativa. ¿Pero qué es esto de la destrucción creativa y cómo nos puede estar afectando incluso a los individuos y las sociedades y, por supuesto, a las organizaciones? El profesor austriaco Schumpeter hacía referencia a que la innovación que tiene lugar en una economía de mercado genera nuevos productos y empleos que destruyen viejas empresas, viejos modelos de negocio y viejas profesiones. Como parte de este proceso, las empresas deben adaptarse a la nueva dinámica del sector, para así poder llegar a cerrar líneas de negocio y abrir otras nuevas. Aquellas organizaciones poco flexibles que no logren adaptarse deberán cambiar de actividad o exponerse directamente a desaparecer. Por ejemplo, durante la pandemia la destrucción creativa operó a gran profundidad y a toda velocidad. Grandes negocios sufrieron las complicaciones para operar, mientras que simultáneamente surgieron otras nuevas actividades, otras nuevas oportunidades, y algunas organizaciones las adaptaron y se reinventaron. Es decir, la innovación necesaria, especialmente en estas situaciones de extrema necesidad, es cuando más surge el ingenio e inevitablemente reemplaza y hace desaparecer las cosas ya existentes. Es por ello que la innovación, la disrupción o los cambios en general, como todo en la vida, trae cosas nuevas que vienen a sustituir a las viejas. En estos cambios, los individuos y las empresas se pueden sentir perdidos. Casi siempre, si lo pensamos, si te has leído el libro de Harari, de Sapiens, lo vas a ver más claro todavía, o Factfulness, casi siempre los cambios son a mejor. Suelen traer más libertad, menos fricción, más eficiencia. Pero no todo el mundo sabe gestionar estos cambios. Para muchos individuos, la destrucción de los anclas clásicos les puede provocar tener la sensación de estar perdidos, desubicados, ansiosos. Es decir, no todo el mundo sabe gestionar bien la nueva libertad, y en todo cambio hay gente y empresas que se quedan colgando. Hablaremos ahora de las estrategias para conseguir estos crecimientos, todo ello inspirado en el famoso libro que leí este verano que se llama Good and Bad Strategies de Richard Rummelt. Resulta que las estrategias no son lo que la mayoría de las personas creen, es decir, no desarrollamos la estrategia a partir de una misión en la que hablamos de cómo nos convertiremos en líderes mundiales. La estrategia tampoco es una declaración de guerra con la que incrementemos nuestras ventas en 20% al año.
Tampoco, por supuesto, son estrategias de proyecciones financieras como guías de venta o guías de EBITDA o los deseos de prosperidad. Simplemente una estrategia es la manera de lidiar con un reto. Esta es la clave. La estrategia es la manera concreta y particular de lidiar con un reto. Es decir, es la manera en la que hemos desarrollado para responder a los retos. La estrategia tiene que ver con la manera de seguir adelante la compañía. Precisamente en este libro de Richard Rummel nos comenta, según su visión, lo que es una estrategia y sobre todo lo que no es una estrategia. Para él, todos los negocios tienen dos fuentes de fortaleza que son muy importantes. Estas son, uno, contar con una buena estrategia, es decir, que coordine coherentemente todas las decisiones y las acciones, y ser capaz de descubrir nuevas fortalezas. Esto se hace mediante cambios sutiles en el punto de vista. La realidad es que las buenas estrategias son bastante extrañas y de alguna forma inesperadas. La mayoría de las organizaciones no cuentan con una estrategia que les permita organizar las acciones, las políticas y los recursos que deben utilizar para lograr un objetivo. Por lo general hay objetivos inconexos, intereses incompatibles y una lista de resultados deseables en vez de una estrategia robusta. Es decir, un poco de pensamiento mágico. Cuando contamos con una buena estrategia es mucho más probable que nos demos cuenta de las fortalezas y debilidades con las que debemos lidiar. Me resultó especialmente relevante el caso del ejemplo de Walmart. Resulta que antes de que apareciera, se decía que cualquier tienda necesitaba una población de al menos 100.000 personas para poder ser rentable. Fue entonces cuando Walmart creó tiendas de 4.000 metros cuadrados en pequeños pueblos. Fue capaz de hacerlo porque redefinió el concepto de tienda. Creó una red de 150 tiendas dependientes de un centro de distribución donde las decisiones de compra estaban centralizadas, redefiniendo el concepto de tienda y reemplazándolo con el concepto de red, que luego se convertiría en la unidad básica de gerencia. Y aquí es la clave, contar con una red de suministros y de información, de inteligencia de datos de primera mano, le permitió a Walmart captar poblaciones más pequeñas que sus competidores. Vemos que las buenas estrategias permiten ver las cosas desde otro punto de vista. Algunas veces la estrategia puede ser, como por ejemplo cuando le preguntaron a Steve Jobs después de volver a Apple y conseguir resolver esa situación dificultosa, ese turnaround, que en ese caso la estrategia de Steve Jobs fue centrarse únicamente en muy pocas líneas de productos, las que eran más rentables, y el resto matarlas. Pero más adelante le preguntó Rummel, el autor del libro, cuál sería su próxima acción, porque el mercado de la informática de consumo estaba muy competido. Y la respuesta de Jobs fue: esperaremos por la siguiente gran cosa. La siguiente gran cosa fue el iPod y luego la siguiente gran cosa fue el iPhone. Para Rummel, las 4 características de las malas estrategias son: 1. Palabras vacías. La estrategia no es más que un replanteamiento de lo obvio. Por ejemplo, nuestra estrategia fundamental es una intermediación centrada en el cliente. ¿Qué significa esto? Es una frase vacía. Es como si un banco dijera: nuestra estrategia fundamental es ser un banco. Las palabras vacías surgen cuando falta experiencia, pensamiento y análisis crítico. Segundo, incapacidad para enfrentar el reto. Esto es un verdadero problema porque si no somos capaces de definir el reto, no podemos mejorar la estrategia. Tercero, confundir los objetivos con la estrategia. Aquí hace súper especial hincapié el autor del libro y dice, es decir, conformarse con una declaración de intenciones cuando lo que necesitamos es un plan para superar los obstáculos. Decir que aumentaremos los ingresos en un 20% anual y a la vez mantendremos un margen neto de al menos el 20% no es una estrategia, es un objetivo. No tiene nada de malo que nos tracemos objetivos, pero estos no son estrategias. Cuarto, aplicar objetivos estratégicos errados. Es decir, dejamos de ocuparnos de asuntos fundamentales o inventamos algo completamente impráctico. Las buenas estrategias enfocan sus energías y recursos en algunos objetivos básicos que conllevan una serie de resultados favorables. ¿Por qué se dan las malas estrategias? Bueno, porque las compañías no están dispuestas o no son capaces de escoger sus objetivos. Los gerentes están aplicando un modelo de plantilla única. También puede ser porque los gerentes imitan a las superestrellas. ¿Cuántas veces habréis visto líderes de compañías que se creen Steve Jobs o Elon Musk sin tener nada de track record, ¿no? Pues es un poquito eso. Luego, por otro lado, una buena estrategia siempre está integrada de 3 partes. Primeramente, siempre comienza con un diagnóstico preciso de la situación presente. Un buen diagnóstico clasifica las cosas tal y como son, alinea los hechos en patrones y tal vez saca a la superficie la manera en que se lidió en el pasado con situaciones parecidas. Esto le encantaría a Ray Dalio.
En la práctica, el diagnóstico será un juicio de los hechos verdaderos de una situación que reemplaza las complejidades con un problema más sencillo y que puede ser resuelto. Es muy común que el diagnóstico se haga a modo socrático haciéndonos preguntas. Segunda parte que cuesta una buena estrategia, pues que especifica o crea una política de referencia definitiva, es decir, la manera en que se lidiará con las dificultades críticas. En pocas palabras, la política de referencia establecerá el enfoque que se aplicará para superar los obstáculos establecidos por la fase anterior, por el diagnóstico. Tercera parte de una buena estrategia, coordina una serie de acciones coherentes, porque la estrategia tiene que ver con hacer algo que añade valor. Subrayo, hacer algo. La estrategia no es una teoría. Una buena estrategia siempre implica hacer algo para seguir adelante. Debe haber acciones claras y coordinadas. Es decir, las acciones deben ser coherentes y consistentes con un objetivo. Para ilustrar esta situación, tomemos un caso común. Por ejemplo, el departamento de ventas le encanta complacer a sus mejores clientes con órdenes de entrega inmediata, pero el departamento de manufactura suele preferir largos periodos de producción ininterrumpida para aprovechar al máximo las máquinas. Son dos puntos de vista contradictorios, encontrados. Pero este conflicto, igual que cualquier otro, se puede resolver con una política de referencia que determine el camino que debe seguir la compañía. ¿Y qué formas de pensar nos pueden ayudar para crear una estrategia? A mí me gusta bastante todo lo que tiene que ver con la metodología Lean y con el enfoque científico. Al final viene a ser lo mismo. Se trata de considerar que la estrategia es una hipótesis y necesita de pruebas para refinarse. Es decir, una manera inteligente de ver la estrategia es como una hipótesis que debe ser demostrada. La implementación de la estrategia es un experimento y lo que aprendemos sobre su aplicabilidad es muy valioso. Realmente de esta forma fue como se generó Starbucks cuando copió y adaptó la forma de hacer café italiano en Estados Unidos, Howard Schultz, el creador de Starbucks. Y poco a poco experimentando, ver qué funcionaba, qué no funcionaba, lo que funcionaba lo implementaba, lo explotaba y lo escalaba, fue como hizo ese crecimiento de, en 1992 había 125 tiendas de Starbucks y 2.000 empleados. A 10 años después, Starbucks contaba con 4.700 establecimientos y 2,6 mil millones en ganancias de dólares. El caso es que independientemente de que Starbucks haya estado bien administrado, hubo un factor decisivo para su crecimiento. Y es que Schultz vio su estrategia como una hipótesis que debía ser demostrada o refutada. Si te está gustando este episodio y quieres hacérnoslo saber y además apoyarlos, puedes dejarnos tu comentario. Respondemos a todos los comentarios en iVoox. Puedes dejarnos tu corazón, tu manita arriba en tu plataforma preferida y compartirlo con tus amigos. Además, si quieres profundizar en el conocimiento, tienes en nuestra web píldorasdelconocimiento.com nuestro libro Nacidos para Aprender y nuestros cursos que te enseñarán, entre otras cosas, a invertir en bolsa y en inmuebles, también a tomar mejores decisiones, a detectar fraudes contables, incluso a aprender robótica si este fuera tu deseo. Además, también en nuestra web puedes dejarnos nuestra nota de voz, que te lo responderé personalmente como nota de voz, y también puedes escribirnos para cualquier tipo de información en info@píldorasdelconocimiento.com. Y para ir concluyendo este episodio, dos aspectos también que considero importantes relacionados con el crecimiento, la estrategia. Por un lado es la paradoja de Frenkin, que nos dice que cuanto más similares nos parezcan dos opciones, más difícil será decidir entre ellas, a pesar de que el resultado al final apenas cambiará. Es importante tener esto en cuenta a la hora de tomar decisiones y acciones, porque esto hace que desperdiciemos más tiempo en las decisiones que menos importan. Es decir, si dudamos, es que las opciones son bastante similares. Casi da igual no perder mucho tiempo y tomar cualquiera de ellas, porque si ya hemos dedicado un tiempo en evaluarlas y no tenemos clara cuál es mejor, probablemente no merece mucho más la pena dedicarle más tiempo. Y luego otro aspecto importante a la hora de tomar decisiones es darnos cuenta que el estrés y la presión nos fortalece. ¿Y por qué digo esto? Bueno, resulta que a finales de los años 80, esto se lo leía Marcos Vázquez, se levantó en el desierto de Arizona el mayor ecosistema cerrado jamás construido. Lo llamaron Biosfera 2. Y en este entorno protegido, los investigadores observaron que los árboles
crecían más rápido que en sus hábitats originales. O sea, guay, ¿no? Está protegido y crece más rápido, pero al poco tiempo se doblaban y colapsaban. ¿Cuál era el motivo? La ausencia de viento. Nadie había pensado en ese momento que el viento era un estrés necesario para el desarrollo normal de los árboles. Sin estrés se acababan debilitando y colapsaban. De alguna forma, Séneca, ya hace 2000 años, advertía lo siguiente: ningún árbol crece fuerte salvo que sea asaltado por multitud de vientos. Los árboles débiles son los que crecen en los valles soleados. Lo mismo ocurre con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con las organizaciones, con las propuestas de valor, etc. En ausencia de estrés físico, nuestros músculos y huesos se debilitan, y si no, que se lo digan a los astronautas, que precisamente este mes me he estado leyendo un libro muy bueno que recomiendo a todo el mundo, que se llama Resistencia, de un astronauta que estuvo un año completo, un astronauta estadounidense que estuvo un año completo en la Estación Espacial Internacional, del cual se aprenden cosas curiosísimas. Es por ello también que en ausencia de problemas, nuestra mente pierde la capacidad de lidiar con ellos. En resumen, la exposición al viento, bien sea personas, organizaciones o colectivos, nos acaba haciendo más resistentes y acaba evitando problemas mayores, o sea, acaba evitando huracanes. Antes de que acabe el episodio, quiero despedirme compartiéndote un breve escrito personal de los últimos días del verano, de este verano eterno. Estoy caminando por la playa. Acabo de finalizar de leer un libro que me había recomendado encarecidamente mi amigo Jorge. Me aseguraba que su padre se lo había leído 3 veces y él otras tantas. Además, estaba considerando muy seriamente hacerse un discreto tatuaje en el tobillo relacionado con el propio manuscrito. En concreto, el de un barquero cruzando tranquilamente el río. Me comentaba que el libro estaba ambientado en la India y que podría serme útil para acercarme a algunos principios budistas, mezclando con exquisitez poesía, filosofía, aventuras y el inexorable paso del tiempo. No te voy a engañar, estoy realmente emocionado y embriagado. El lugar es realmente inspirador, no solo por la belleza de la naturaleza, sino también por la tranquilidad que en él se respira, debido en parte al hecho de que no sea una de las visitas prioritarias de los turistas. Tengo en mi cabeza resonando las últimas páginas del libro. El libro en cuestión se llama Siddhartha, de Hermann Hesse. Repentinamente me detengo y pienso en Buda. ¿Todos somos Buda? ¿Podré serlo alguna vez? Pienso también en el propósito, en una vida con propósito. ¿Cuántas personas se encuentran perdidas, ansiosas y angustiadas en este mundo moderno sin un propósito noble y claro por el que luchar? Pienso también en Marco Aurelio y en su ataraxia y eudaimonia estoicas, en la iluminación superior que parece haber alcanzado finalmente Siddhartha desde la más absoluta sencillez y disolución del yo. El caso es que me empieza a resultar curiosa la propia evolución de mi pensamiento, desde una quizás radical posición científica e intelectual hacia una apertura más benevolente con la mística de la búsqueda espiritual. El caso es que la historia de Siddhartha probablemente ofrece numerosas posibilidades de interpretación en función del momento vital que estemos atravesando. Varios momentos se me han quedado muy grabados. Uno de ellos es cuando el protagonista del libro es preguntado acerca de sus habilidades para la vida y responde que es capaz únicamente de pensar, esperar y ayunar. Mi sensación es que estas 3 habilidades están escondidas en muchas de las soluciones a las situaciones difíciles que la vida en ocasiones nos presenta y que realmente pueden ser entrenadas. Otro momento culmen es cuando llega a la conclusión que después de haber pasado de mano en mano por varios mentores, profesores, guías espirituales, entre ellos el propio Buda, llega a la conclusión de que realmente no existe eso que nosotros llamamos aprender o aprender de otros. Siddhartha debe buscar el camino del propio Siddhartha y no en maestros externos. Aquel que se empeña en buscar nunca encuentra.
Solo quien no tiene un fin concreto y contempla lo que tiene ante los ojos es libre para encontrar. Siddhartha llega a decir que la sabiduría no es comunicable. La sabiduría que un sabio intenta comunicar suena siempre a simpleza. El tercer momento estelar, y todavía me sobrecoge en estos momentos cuando lo recuerdo, es finalmente cuando tiene su propio hijo y empieza a sufrir por él, como un humano normal y corriente. Finalmente el hijo cumple con la circularidad del tiempo, rechazando al padre y escapándose para buscar su propio camino, como él mismo hizo hace ya mucho tiempo. Con esto concluimos. Si te ha gustado el episodio, la mejor forma de apoyarnos es compartirlo con tus amigos. Para ti no es mucho esfuerzo, pero nos ayudas infinito. Ten en cuenta que en este episodio, que nos llega a 40 minutos, tiene detrás casi 30 páginas de guión, unos cuantos libros estudiados detrás para tomar ideas y cocinarlas, como El dilema de los innovadores, Good and Bad Strategy, Siddhartha, El camino del hombre superior, Invirtiendo en crecimiento, también conversaciones para tomar ideas con Emérito Quintana, con Paco Lodeiro, con Carlos Rojo, con José Manuel Pesudo, etc. Siempre buscando hacer el mejor contenido posible, que suene lo más bonito posible también, me encanta. Así que nada, sin nada más me despido y nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.